¿Estás viendo la pizarra? Decime si la estás viendo o no. Sí, Bien. sí, se está bien. Bien. Yo les voy a marcar algunos de los errores que por ahí han cometido. Voy a poner un ejercicio de gráfico. En este ejercicio hay un gráfico de sectores, donde tiene el título, tiene la fuente. Pregunta, ¿cuál es la variable de referencia? ¿Cómo la clasifica a esa variable? ¿Qué tipo de gráfico es? Bueno, eso es sencillo. El porcentaje de turistas arribados desde países limítrofes. Y dice, si en este año arribaron al país o llegaron al país 5.750.996 turistas, ¿cuántos vinieron desde Brasil? Había que sacar de acuerdo al porcentaje que indica acá. Acá, una de las cosas que ha pasado en algunas respuestas es que algunos estudiantes respondieron esta primera pregunta o este primer inciso, que dice cuál es la variable, en forma casi más o menos textual respecto de lo que dice acá, el título. ¿Está bien? Pero la variable es a lo que se refiere, este gráfico. El título dice, llegada de turistas no residentes por lugar de residencia habitual. ¿Está bien? Y dice que de Brasil llegó un 19,4%, de Chile un 19,7% y así sucesivamente. Te comentaba que acá el problema es no ver exactamente bien de qué se trata el gráfico. El gráfico se trata no de los porcentajes de los turistas en sí, ¿sí? O la variable no se trata de los porcentajes de los turistas que llegaron, sino que de lo que habla es de dónde vinieron, por eso dice del lugar de residencia habitual. No residentes quiere decir que vinieron de afuera, ¿sí? Que no son residentes en el país y vinieron de afuera. Y la variable de el origen de los turistas, esta variable podría ser el origen de los turistas o de dónde vinieron los turistas no residentes, ¿sí? Esta es la variable. Asume distintos valores y los valores que asume la variable origen de los turistas es Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Canadá, resto de América, Europa y resto del... Bolivia me quedó ahí arriba. Bolivia y resto del mundo. Estos son los valores de la variable.
Los valores de la variable origen de los turistas, arribados, o podría ser hasta inclusive lugar de residencia habitual, ¿sí? Lugar de residencia habitual de los turistas que llegaron. ¿Está bien? Yo iba a poner justamente origen de los turistas y lo dudé. Y terminé copiando, como usted dice, casi textual. Claro, la copia textual no está bien, digamos, porque, bueno, también sería como muy sencillo si ahí lo dijese cuál es la variable. El tema es identificar la variable. Este tipo de gráfico, gráfico por sectores o gráfico de sectores, es un gráfico que se usa para variables de tipo cualitativa. Esto es evidente que es una variable cualitativa, ¿está bien? Es una variable cualitativa es nominal porque los valores de la variable no suponen un orden, esto no suponen un orden, ¿sí? Eh, entonces cualitativa, nominal, ¿sí? Porque sus valores son distintos países o distintas regiones del mundo. Esa es la variable y cómo se clasifica, ¿sí? Sí, sí, El gráfico es un gráfico por sectores y los gráficos por sectores siempre divide a la totalidad del círculo, o totalidad del pastel, o la torta, como lo quieran llamar, la divide en los porcentajes que representa cada valor de la variable. Por ejemplo, acá, el valor de la variable Brasil representa un 19,4%, que es este pedazo del pastel, Brasil. O sea, el valor de la variable Brasil representa ese trozo de la totalidad. Pero la variable no son los porcentajes, ¿sí? O la distribución porcentual, como también dice acá, y algunos han puesto eso, distribución porcentual, ¿sí? No es eso, es la variable. Por último, bueno, ¿qué porcentaje de turistas arribaron desde países limítrofes? Simplemente había que sumar el porcentual de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Está bien? Simplemente había que hacer eso. Y luego había que sacar en este ejemplo, hay que sacar el 19,4%, que son los que arribaron desde Brasil, ¿sí? Hay que sacar cuánto es el 19,4% de esta cantidad de 5.750.996. Bueno, así es como debería haberse resuelto este, eh, este ejercicio. Acá, origen de los turistas puede ser arribados a la Argentina, podría ser, o llegados a la Argentina. O sea, son válidos tanto una forma como la otra. El tema es interpretar que la variable en sí, de lo que se trata este gráfico se trata de dónde vinieron los turistas y cómo se reparte el pastel de la totalidad de los que vinieron, de dónde vinieron. Y así es como uno debe razonar el tema eh, de cuál es la variable. Otro ejercicio es este, que lo voy a copiar.
Este ejercicio dice, un hotel familiar está haciendo un relevamiento de la cantidad de hijos por familias que tienen los pasajeros que residen actualmente y se obtuvo esta tabla. Bueno, esta tabla acá debería haber tenido una división ahí, ¿no? Para entenderlo mejor. Ahora, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable? Si en el enunciado dice, un hotel familiar está haciendo un relevamiento de la cantidad de hijos por familia, la variable es indudable que es la cantidad. Cantidad Acá de sí, hijos. claro, acá sí está escrito. Bueno, esto en general varios lo han respondido bien, pero algunos bien, otros no. ¿Está bien? Entonces, esta es la cantidad de hijos por familia. Bueno, la clasificación de la variable es sencilla. O sea, evidentemente la variable es esta. ¿Está bien? Es esta. La cantidad de hijos por familia. La clasificación de la variable es sencilla, decía, porque es una variable de tipo cuantitativa, discreta, que asume los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Está bien? Luego pide la media y el modo. Para calcular la media en este tipo de ejercicio, que es una serie de frecuencia, ¿sí? Esto es una serie de frecuencias. Acá tenemos la variable, que es el número de hijos, y acá tenemos la frecuencia, ¿sí? La frecuencia creo que la poníamos nosotros como NI. NI. Es la frecuencia. Y las frecuencias son 3 familias, 8, 1, 11, perdón, y 3. ¿Está bien? Quiere decir que 3 familias no tienen hijos, 8 familias tienen 1, 11 familias tienen 2 y 3 familias tienen 3 hijos. Para encontrar la media, lo que hay que hacer, esto lo vimos en clase, es ampliar la tablita acá y poner acá xi multiplicado por ni. Xi son estos valores, ¿sí? Los valores de la variable, xi. Es decir, que hay que hacer 0 por 3, ¿sí? Que es 0. A ver si lo puedo ampliar, si me va a quedar bien esto. Ah, no, no lo puedo ampliar más. Ah, sí. Decía 0 por 3, que es 0. 1 por 8, que es 8. 2 por 11, que es 22. Y 3 por 3, que es 9. Esto me da 39 hijos en total. Y para saber la cantidad, la media, la cantidad de hijos, ¿sí? Es la suma de xi por ni, que es lo que hicimos ahí, dividido n el total. Y acá no lo tengo, pero n es igual a 3 más 8 es 11, más 11, 22, más 3, 25. O sea que hay que hacer 39 dividido 25. O sea, 39 hijos sobre 25 familias. ¿Está bien? Que es el número de familia en total. Así es como se saca la media. El modo es el valor que más veces se repite, es decir, la frecuencia absoluta más alta. La frecuencia absoluta más alta está acá, y como la variable son la cantidad de hijos, el modo son 2 hijos. Una cosa que es importante, que algunos no lo pusieron, a ver acá no me acuerdo cuánto daba la media,
Esperen que 39 dividido 25, 1,56. 1,56. Este numerito no hay que ponerlo así solito, va a ir siempre con la unidad. Eso es muy importante, ¿sí? Eso resta puntos si no se pone la unidad, si no se pone acá acompañando. O sea, si pones el 2 solo, resta puntos. Y acá habría que poner, en realidad, como la variable es discreta, que en promedio tienen entre 1 y 2 hijos. Pero siempre la unidad va. Esas son las cosas más importantes, digamos, que he notado. Luego había un ejercicio que era de opciones múltiples. Espera que lo voy a buscar. Acá, por ahí los ejercicios que te tocaron pueden que no sean los mismos, porque era como que a cada uno le tocaba diferente, o le podía tocar a alguno le podía tocar el mismo, pero en general podían ser diferentes. Que es esto, lo voy a mostrar ahora acá en la pizarra. Dice, un establecimiento hotelero desea estudiar el grado de satisfacción de sus clientes por los servicios del hotel. Para ello se consultó 49 de sus 1.800 clientes para que respondan si los servicios del hotel, si con los servicios del hotel está muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y nada satisfecho. Entonces, acá hay opciones múltiples donde dice, la muestra es, bueno, la muestra son estos 49 clientes. ¿Está bien? Esto es la muestra. La unidad estadística, o sea, sobre qué hacemos el estudio, a quién, cuál es la unidad del objeto de estudio, como el objeto de estudio son los clientes del hotel, entonces la unidad de estadística es un cliente. La población, como estos son los clientes del hotel, y el hotel, el enunciado dice que el hotel tiene 1.800 clientes, o sea, porque dice de sus 1.800 clientes, entonces la población son los 1.800 clientes de este hotel, ¿sí? Que es quien se encargó de hacer la encuesta. Finalmente, la variable es de tipo cualitativa, ¿sí? Porque sus valores, los valores de la variable son muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, etcétera, etcétera. La variable, acá no lo pregunta, pero es el grado de satisfacción de los clientes, ¿sí? Es el grado de satisfacción de los clientes. Los valores del grado de satisfacción, ya les digo, es muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho y nada satisfecho. Y al tener un orden que va de muy a nada, los valores de la variable es de tipo ordinal, o sea, cualitativa ordinal. ¿Sí? Bueno, esto quería que lo vean. Algunos se han confundido en algunas de estas cosas y por ahí eran cosas bastante sencillas, ¿sí? Ahora voy a dejar de grabar y voy a ver,